Para contestar la pregunta 7, a qué se denomina diferencia potencial y qué es el potencial eléctrico en un punto, hacemos este esquema. En este esquema representamos la carga generadora de campo e infinitamente alejado de ella dos puntos que están muy cerquita uno del otro, por eso dice que las distancias son casi iguales. ¿Por qué es esta consideración? Bueno, porque recuerden que el campo eléctrico depende de la distancia, y entonces si depende de la distancia, el campo eléctrico en A tendría que ser distinto del campo eléctrico en B, que realmente lo es. Pero como están muy lejos de la carga generadora y están muy cerquita entre ellos, uno puede plantear que la diferencia que existe de campo entre el punto A y el punto B es despreciable. Entonces, si voy a desplazar la carga de prueba del punto A al punto B, lo que voy a realizar es, mediante una fuerza, trabajo eléctrico. Entonces, ¿cómo calculo ese trabajo? Recordando la formulita para calcular trabajo, la componente en X o paralela al desplazamiento termina quedando independiente del coseno. Después tengo que la distancia recorrida es la diferencia entre la distancia B y la distancia A. Y puedo reemplazar a la fuerza eléctrica por su expresión según la ley de Coulomb. Después paso la carga Q de prueba dividiendo para que sea independiente de la cantidad de carga que estoy desplazando y me quede trabajo por unidad de carga, el trabajo eléctrico que tengo que realizar por cada Coulomb que desplace, y después hago la distributiva de esta expresión, que si se fijan es la expresión de campo eléctrico, para cada uno de los puntos. Entonces, como la distancia hasta B es prácticamente igual a la distancia hasta A, esta distancia cuadrada y esta distancia puede simplificarse y lo mismo puedo hacer en esta expresión. Entonces me va a quedar en un caso respecto del punto B y en el otro caso respecto del punto A. A esta expresión, trabajo por unidad de carga, es lo que se le suele llamar diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B y suele expresarse con la expresión de delta B entre A y B. Eso es el potencial eléctrico B menos el potencial eléctrico en A. Recuerden que potencial eléctrico en B y en A refieren a la cantidad de energía por unidad de carga que tiene la carga en ese punto. Y eso es lo mismo de lo que estábamos hablando acá y que va a estar relacionado con la pregunta que sigue. Si además uno piensa que en el punto A está infinitamente alejado y entonces lo asigno como potencial de referencia y digo que en A el potencial es 0, cuando reemplazo en la formulita que obtuve antes, me termina quedando que la diferencia potencial entre A y B termina siendo el potencial eléctrico en B. Y el potencial eléctrico en B queda con la expresión tal cual teníamos acá. Ahora, si hubiese más de una carga alrededor del punto B, entonces tendré que hacer la suma de todos los potenciales. Es decir, tengo que calcular el potencial que genera cada carga, ¿sí?, y sumarlos entre todos. Es importante destacar que cargas eléctricas positivas generan potenciales positivos y cargas eléctricas negativas generan potenciales negativos.